El padre esconde un dispositivo de grabación en el pelo de su hija. Lo que sucede después es aterrador. Hola a todos, disfruten de estos momentos relajantes mientras miran. Anthony se inclinó para atarle los cordones a Lucy. Tenía solo 7 años, era pequeña y frágil, pero últimamente sus ojos siempre parecían albergar un miedo invisible. Le dio una sonrisa amable y acarició suavemente el cabello de su hija. Sé buena en la escuela hoy, ¿vale, princesa de papá? Lucy permaneció en silencio, sin responder. Bajó la cabeza y sus diminutas manos agarraron con fuerza el dobladillo de su camisa. Anthony sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucy, ¿qué pasa? La niña se estremeció levemente y se apretó contra su padre. Papá, ¿puedo quedarme en casa hoy? Antonio frunció el ceño. Lucy nunca antes había pedido faltar a la escuela. ¿Te sientes mal o pasó algo en la escuela? Lucy se mordió el labio y sacudió la cabeza. No, simplemente no quiero ir. Anthony se arrodilló para estar al nivel de los ojos de su hija, mirándola directamente a los ojos. Lucy, puedes contarle cualquier cosa a papá. Ella evitó su mirada. Una sola lágrima se deslizó por el rabillo del ojo. No es nada, papá. Iré a la escuela. Antonio suspiró. Abrió la puerta del auto y vio a Lucy subir de mala gana al asiento trasero. Mientras conducían, ella no era tan habladora como siempre. Ella simplemente se quedó sentada en silencio, con los ojos pegados a la ventana. En la puerta de la escuela, Anthony detuvo el auto y se volvió hacia su hija. ¿Estás seguro de que no quieres decirme nada? Lucy se mordió el labio. Papá, si no soy una buena niña, ¿todavía me amarás? La pregunta sorprendió a Anthony. Rápidamente tomó a su hija en sus brazos. Lucy, siempre eres la niña más maravillosa del mundo. Papá te ama incondicionalmente. Lucy hundió la cabeza en su pecho y sus pequeños hombros temblaron. Papá, tengo miedo. Anthony sostuvo firmemente sus pequeños hombros. ¿De qué tienes miedo? Pero Lucy se limitó a negar con la cabeza y se mordió el labio con fuerza. Luego le apartó las manos y cruzó rápidamente la puerta de la escuela. Anthony se quedó congelado en el asiento del conductor, con el corazón cargado de preocupación. Esa tarde, Anthony llegó a recogerla más temprano de lo habitual. Cuando sonó el timbre de la escuela, Lucy salió de su salón de clases con el rostro pálido. Él la saludó con la mano. Princesa, ven aquí. Lucy lo miró por un segundo, luego corrió y se arrojó en sus brazos. Anthony podía sentir su cuerpo temblar. ¿Qué ocurre? Lucía no respondió. Ella simplemente enterró su rostro en su pecho. Anthony acarició suavemente su cabello y su corazón se hundió. Una voz habló detrás de él. Señor Antonio. Se dio la vuelta. Era la señora Dawson, la nueva maestra de Lucy, una mujer de unos 50 años con el cabello cuidadosamente recogido y ojos fríos y penetrantes. Hola, soy la maestra de Lucy, Anthony intentó sonreír. Sí, encantado de conocerte. Lucy parece una niña muy sensible. Sus palabras incomodaron a Anthony. ¿Qué quieres decir con eso? La señora Dawson se encogió de hombros. Es solo que ella no parece llevarse muy bien con los demás. Creo que deberías enseñarle a ser más dura. Anthony tomó la mano de Lucy con fuerza. Siempre le enseño a mi hija a ser amable y si hay un problema, espero que la escuela pueda ofrecerle apoyo en lugar de críticas. La señora Dawson sonrió. Por supuesto, señor Anthony. Esa sonrisa provocó un escalofrío en Anthony. Esa noche, mientras lavaba los platos, Anthony de repente escuchó a Lucy llorar suavemente en su habitación. Rápidamente se secó las manos y entró corriendo. Lucy estaba sentada acurrucada en su cama,
sosteniendo con fuerza su osito de peluche, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Anthony se sentó a su lado y la abrazó. «Lucy, ¿tuviste una pesadilla?» Ella asintió. «Soñé que alguien me llevaba. Papá ya no podía encontrarme». Anthony abrazó a su hija aún más fuerte. «Nunca dejaré que nadie te lastime, Lucy». Lucy agarró con fuerza su camisa, pero dijo: «Si se lo dijera a alguien, te llevarían y nunca más te volvería a ver». Sus palabras golpearon a Anthony como un rayo. «¿Quién te dijo eso?» Lucía tembló. «Nadie». Anthony podía sentir que su hija estaba ocultando algo. «Lucy, puedes confiar en mí. Te protegeré». Lucy lo miró con los ojos llenos de miedo, pero aún así negó con la cabeza. Anthony apretó los dientes y la ira ardió en su interior. Pero no pudo obligar a su hija. Besó suavemente a Lucy en la frente. «Vete a dormir, cariño. Todo estará bien mañana». Pero en el fondo, Anthony sabía. No todo estaría bien. A la mañana siguiente, tan pronto como Lucy salió de la casa, Anthony llamó inmediatamente a Charles, su mejor amigo. «Charles, necesito tu ayuda». «¿Qué está sucediendo?» «Siento que algo terrible le está pasando a Lucy en la escuela, pero ella se niega a decírmelo». Charles guardó silencio por un momento. «¿Has intentado hablar con su maestra?» «Lo he hecho, pero señora Dawson, hay algo raro en ella». Carlos respiró hondo. «Tal vez simplemente lo estás pensando demasiado». Antonio apretó los dientes. «No, conozco a mi hija. Sé cuándo tiene miedo». Charles guardó silencio durante unos segundos. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Anthony miró fijamente la pared frente a él. «Necesito descubrir la verdad». Anthony no podía quedarse quieto. La sensación de preocupación e impotencia lo asfixió durante todo el día. Siguió revisando su teléfono, esperando una llamada de la escuela, pero no había nada. Esa tarde, cuando recogió a Lucy de la escuela, Anthony notó de inmediato que su rostro estaba aún más pálido de lo habitual. «Cariño, ¿cómo estuvo la escuela hoy?» Lucía guardó silencio. Después de un momento, ella respondió suavemente: «Normal». Anthony la miró por el espejo retrovisor. Lucy estaba agarrando con fuerza el borde de su falda, sus ojos distantes como si estuviera en otro mundo. «¿Estás seguro?» Lucy asintió sin mirarlo. Anthony sabía que algo no estaba bien. Ese sentimiento se hizo aún más fuerte cuando, durante toda la noche, Lucy apenas dijo una palabra. Comió menos de lo habitual y siguió mirando hacia la ventana como si tuviera miedo de algo invisible. Anthony decidió no presionar más a su hija, pero por dentro ya tenía un plan. A la mañana siguiente, mientras Lucy todavía dormía, Anthony entró silenciosamente en su habitación. En su mano tenía un pequeño dispositivo de grabación especializado diseñado para capturar audio durante un largo periodo de tiempo. Anthony conectó con cuidado el dispositivo a una pequeña pinza para el cabello de color azul cielo, una de las favoritas de Lucy. Sabía que esto podría ser ilegal, pero no le importaba. Si algo estaba lastimando a su hija, tenía que saber la verdad. Lucy se frotó los ojos mientras Anthony la ayudaba a arreglarse el cabello. «Papá, ¿por qué me ayudas con mi pinza para el cabello hoy?» Anthony sonrió, tratando de mantener la calma. «Porque creo que eres él. Es más bonito cuando usas este clip». Lucy parpadeó y luego le dedicó una pequeña sonrisa. «Gracias, papá». Pero cuando se disponía a irse a la escuela, esa sonrisa volvió a desaparecer. Todo ese día, Anthony no pudo hacer nada más que mirar el reloj. Nunca había sentido que el tiempo avanzara tan lentamente, cada segundo que pasaba hacía que su ansiedad se hiciera más fuerte. Finalmente, cuando el reloj dio las 4 de la tarde, Anthony condujo hasta la escuela como el viento. Cuando vio a Lucy salir por la puerta,
su corazón se hundió. Tenía incluso peor aspecto que el día anterior, tenía los ojos hinchados y rojos, sus pasos pesados, como si se arrastrara hacia él. Anthony abrió la puerta del coche. «Súbete, princesa de papá». Lucy subió al asiento trasero sin decir una palabra. Mientras conducían, Anthony la miró por el espejo retrovisor. «Lucy, hubo algo diferente hoy». Lucy negó con la cabeza pero aún no lo miró. Antonio respiró hondo. «¿Recuerdas que te dije que puedes contarme cualquier cosa?» Lucy apretó los labios. Después de un largo momento, ella habló, su voz apenas era más que un susurro: «¿No puedes ayudarme?» Esas palabras se sintieron como un puñetazo en el pecho de Anthony. Le tomó unos segundos recuperar la compostura. «¿Qué quieres decir?» Lucy negó con la cabeza y no dijo nada más. Anthony agarró con fuerza el volante, necesitaba saber qué estaba pasando, y esta noche lo sabría. Lucy se quedó dormida inmediatamente después de cenar, probablemente por cansancio. Anthony esperó hasta que su respiración se estabilizara, luego le quitó con cuidado la pinza para el cabello y la llevó de regreso a su estudio. Anthony conectó la grabadora a su computadora, su corazón latía salvajemente. En la pantalla apareció un único archivo de audio, de más de 6 horas de duración. Hizo clic en reproducir. Al principio solo se oía el ruido de los estudiantes hablando, el rasgueo de los lápices sobre el papel. Entonces sonó una voz de mujer, la voz de la señora Dawson. «Lucy, levántate». El tono era frío, sin la gentileza que debería tener un maestro. Anthony escuchó el leve chirrido de una silla y luego un tenso silencio. «Hoy es tu turno». «Bofetada». El sonido de una fuerte bofetada resonó por los altavoces. Anthony apretó los puños y sintió que el corazón estaba a punto de estallarle del pecho. «Eres un inútil, igual que tu padre. Nadie te amará jamás». Antonio contuvo la respiración. «¿Crees que solo porque lloras te dejaré ir? ¿Cuántas veces te he dicho que no me mires con esos ojos?» Anthony podía oír los sollozos ahogados de Lucy. Lo siento», interrumpió de nuevo la voz de Dawson, amarga y cruel. «¿Perdón? ¿Alguien tan inútil como tú sabe pedir perdón?» Anthony sintió que la sangre le hervía en las venas. Entonces la voz de Dawson bajó más lenta, pero llena de amenaza. «Si te atreves a abrir la boca con alguien, le diré a todo el mundo que tu padre es un criminal, la policía vendrá y se lo llevará, y te enviarán a un orfanato». Anthony no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Quieres vivir sola por el resto de tu vida, Lucy?» Hubo un largo silencio y luego habló la voz temblorosa de Lucy. «No». «Bien, ahora siéntate y cierra la boca». La grabación terminó. Anthony se quedó congelado, con los puños apretados con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Una ola de furia se estrelló contra él como un tsunami. ¿Qué le había hecho la señora Dawson a su hija? No solo había abusado de Lucy, ella había destruido su espíritu. Anthony se puso de pie, no podía permitir que esto continuara. Esa noche se enfrentaría a la escuela, sin importar las consecuencias. La respiración de Anthony se aceleró y sus puños temblaban. Las palabras de la grabación resonaron en su mente como una pesadilla. No podía esperar hasta la mañana. Tomando las llaves de su auto, salió furioso de la casa. Charles acababa de salir del supermercado cuando vio a Anthony. «Anthony, ¿te ves como?» Anthony agarró los hombros de su amigo. «¿Sabes lo que está pasando en la escuela de Lucy?» Carlos frunció el ceño. «¿Señora Dawson?» «Está golpeando a mi hija, abusando de ella, amenazándola». Los ojos de Charles se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Estás seguro?» Antonio asintió. «Tengo pruebas, las escuché con mis propios oídos». Charles guardó silencio durante unos segundos y luego asintió.
¿Qué vas a hacer? Antonio apretó los dientes. Voy a terminar con esto ahora mismo. Charles dejó escapar un suspiro. Está bien, voy contigo. Anthony llamó a la puerta de la directora Harris cerca de la medianoche. Había movimiento en el interior. Un momento después, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con una expresión de molestia en su rostro. ¿Sabes qué hora es? Anthony no le dejó terminar. Necesitas escuchar esto. Sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Mientras sonaba la voz de Dawson, la expresión de Harris cambió. Esto es, Anthony gruñó. ¿Queda algo que negar? La directora Harris guardó silencio durante unos segundos y luego suspiró. Señor Anthony, entiendo que esté preocupado por su hija, pero... Anthony lo fulminó con la mirada. ¿Pero qué? Harris apretó los puños y luego esbozó una sonrisa torcida. ¿Crees que esta pequeña grabación puede hacerme algo a mí? A Dawson. Antonio se quedó helado. ¿Qué acabas de decir? Harris se cruzó de brazos. No tienes idea de a quién te enfrentas. Charles intervino. ¿Qué quieres decir con eso? Harris se encogió de hombros. La señora Dawson tiene conexiones poderosas. Si le das mucha importancia a esto, podrías perder la custodia de Lucy. Anthony apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. ¿Me estás amenazando? Harris se limitó a sonreír. Te estoy dando un consejo. Anthony no pudo contenerse más, agitó el puño y golpeó al cuadrado principal en la cara. Harris tropezó hacia atrás, con sangre goteando por la comisura de su boca. Acabas de cometer un gran error, gruñó Anthony. Si alguno de ustedes pone otro dedo sobre mi hija, no lo dejaré pasar. Harris escupió una bocanada de sangre. Adelante, pruébame. Charles agarró a Anthony y lo apartó antes de que las cosas empeoraran. Cuando regresaron a casa, Anthony se desplomó en el sofá, su mente dando vueltas. Charles se paró frente a él, con los brazos cruzados. No podemos dejar que esto pase. Anthony asintió, pero tienen poder, la policía no se pondrá de mi lado a menos que tenga pruebas suficientes. Charles pensó por un momento y luego habló en voz baja. ¿Qué pasa con la prensa? Antonio se quedó helado. Charles continuó, tengo un amigo que es periodista de investigación, Daniel Ramsay. Anthony miró a su amigo, con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Puedes ponerte en contacto con él? Carlos asintió. Absolutamente. Anthony apretó los puños. No dejaré que lastimen a Lucy ni un día más. Anthony permaneció despierto toda la noche, con la rabia y la preocupación envolviéndolo como una tormenta interminable. El rostro aterrorizado de Lucy y sus sollozos ahogados por la grabación lo perseguían. Al amanecer, Lucy entró en la cocina con los ojos todavía hinchados. Anthony forzó una sonrisa, pero le dolía el corazón al ver lo frágil que parecía. Buenos días, mi princesita. Lucy asintió levemente sin responder, se sentó a la mesa en silencio, llevándose cereal a la boca sin la emoción que solía tener. Antonio bajó la voz. Lucy, sabes que papá te ama, ¿verdad? Lucy parpadeó y luego asintió levemente. Nunca dejaré que nadie te lastime. Lucy dejó la cuchara y su pequeña mano agarró con fuerza el dobladillo de su camisa. Papá, por favor no hagas nada, ¿vale? Antonio se quedó helado. ¿Qué estás diciendo? Lucy se mordió el labio, con los ojos llenos de preocupación. Si haces algo, ella se enojará, ella. Anthony puso una mano en el hombro de su hija. Lucy, ya no tienes que tener miedo. Lucy negó con la cabeza y las lágrimas se derramaron. No, dijo ella. Si se lo dijera a alguien, te llevarían. No quiero estar sin ti.
Anthony sintió que le aplastaban el corazón, metió a su hija en un apretado. Anthony miró fijamente el mensaje y rápidamente arrojó el teléfono sobre la mesa. Ya no hubo tiempo para dudar más, se le había acabado la paciencia. Esto solo podría terminar con la verdad. Cuando Anthony entró en el pequeño café de la esquina, vio a un hombre de mediana edad sentado en un rincón a la sombra. Daniel Ramsay, el famoso periodista de investigación, levantó la vista cuando entró Anthony. Su apariencia era simple, pero los agudos ojos de Daniel parecían ver claramente todo lo que Anthony había soportado. Señor Anthony, tome asiento, dijo Daniel con una leve sonrisa. Su tono era gentil pero firme. Anthony se sentó frente al periodista, incapaz de reprimir la energía nerviosa que se retorcía en su interior. No tengo mucho tiempo. Se trata de mi hija y necesito tu ayuda. Anthony miró directamente a los ojos de Daniel. Daniel asintió sin dudarlo. Había escuchado innumerables historias de personas que habían sido amenazadas, de casos grandes y pequeños que había investigado, pero el dolor en la voz de Anthony era algo diferente. He revisado los materiales que enviaste. Si realmente quieres sacar esto a la luz, necesitaré todo lo que tienes. Pero primero, necesito que confíes en mí. Anthony sacó su teléfono y reprodujo la grabación que había hecho la noche anterior. Daniel escuchó en silencio, y cuando terminó, volvió a mirar a Anthony. Esta es una evidencia sólida, dijo Daniel, con los ojos todavía fijos en el teléfono. Pero necesitaremos más si vamos a enfrentar este sistema. Antonio asintió. Sabía que esta lucha no sería fácil, pero con la ayuda de Daniel, finalmente sintió una pizca de fe en que la justicia podría encontrar su camino. Cuando Anthony regresó a casa después de la reunión, sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que la batalla no terminaría fácilmente y Dawson todavía tenía el poder de negar la verdad. Al cruzar la puerta, encontró a Lucy sentada sola en la sala de estar, con los ojos fijos en la televisión sin ver realmente nada. Anthony se acercó y se arrodilló frente a ella, buscando su rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó Anthony, su voz suave pero llena de preocupación. Lucy lo miró pero no dijo nada, solo por un momento. Pero fue suficiente para que Anthony se diera cuenta de que ella todavía estaba aterrorizada, todavía escondiéndose de algo de lo que no podía o no quería hablar. Te amo, dijo Anthony suavemente. Si hay algo que no te gusta, tienes que decírmelo. Lucy simplemente sacudió la cabeza y volvió a bajar la mirada. Una profunda sensación de impotencia brotó dentro de Anthony, como si estuviera viendo a su pequeña perder lentamente la inocencia que una vez tuvo. Al mismo tiempo, en la escuela, Daniel ya había comenzado a realizar investigaciones silenciosas. Se puso en contacto con algunos otros padres y personas con información privilegiada, reuniendo pruebas y testimonios sobre la señora Dawson y sus acciones. Aún así, el silencio se cernía sobre todo, una cortina oscura que colgaba pesadamente sobre el sistema. Y entonces, justo cuando parecía que todo se hundía en la oscuridad, Daniel recibió una llamada inesperada. Era de un padre anónimo, alguien cuya identidad Daniel aún no conocía, pero su testimonio lo cambió todo. Esta persona tenía información sobre la mala conducta de la señora Dawson y reveló que muchas personas le tenían miedo. Sin embargo, la persona que llamó también aceptó proporcionar pruebas cruciales con la condición de que la investigación se hiciera pública. Daniel rápidamente reunió información adicional y se la envió a Anthony. Estos testimonios serían pruebas cruciales que les ayudarían a llegar a una conclusión final. Era la última esperanza de Anthony. Toda la noche, Anthony no pudo dormir. Reprodujo la grabación una y otra vez, preguntándose si se había perdido algo. Pero cada vez que escuchaba, su ira volvía a estallar. Las amenazas, las bofetadas, las palabras crueles, jugaban en su mente como fantasmas que no podía ahuyentar. Lucy había soportado demasiado y Anthony no podía permitir que continuara. Las cosas ya habían ido demasiado lejos. Tuvo que luchar.
Al día siguiente, Daniel llamó a Anthony. Le informó que el primer informe estaba listo y que pronto se daría a conocer la información. Esa misma semana se celebraría una entrevista de prensa. Se hará justicia, señor Anthony. No dejaré que nos aplasten, dijo Daniel por teléfono. Anthony exhaló profundamente, pero todavía no podía sentirse cómodo. Este era solo el primer paso y sabía que la lucha que se avecinaba no sería fácil. Pero él estaba listo. Al día siguiente, Anthony se despertó con una creciente sensación de tensión. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida y la de Lucy para siempre. Sabía que esta batalla no solo estaba sucediendo en las sombras de una sola escuela, sino contra todo un sistema de poder que la señora Dawson y quienes la rodeaban habían construido. Pero Anthony no tenía vuelta atrás. No había dormido en toda la noche, y pensamientos sobre las amenazas de Dawson y la impotente defensa de ella por parte de la escuela se arremolinaban en su mente. Pero ahora tenía un rayo de esperanza. Daniel Ramsay y las personas que lo respaldaban eran su única oportunidad de reclamar justicia. Esa mañana, después de que Lucy se fue a la escuela, Anthony recibió una llamada telefónica de Daniel. La voz del periodista sonó firme y decisiva. Señor Anthony, hoy lo haremos público. El artículo está listo. Tenemos que actuar rápido antes de que tengan la oportunidad de reaccionar, dijo Daniel con determinación. Antonio permaneció en silencio por un momento. Sabía que este era el paso más importante, el que no podían dar marcha atrás. Pero él no lo dudó. Por su hija, por todo lo que había pasado, tenía que hacer esto. Gracias, Daniel. Confío en ti, respondió Anthony, en voz baja pero resuelta. No hay necesidad de agradecerme. Esto es lo que tenemos que hacer. Nos reuniremos esta tarde en la oficina de prensa. Quédense en silencio hasta que todo esté hecho. Anthony asintió, aunque Daniel no podía verlo. Terminó la llamada, con el corazón apretado por la tensión pero lleno de determinación. Esa tarde, mientras la tenue luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la oficina de prensa, Anthony entró. Daniel ya estaba esperando. Los dos hombres se sentaron y el artículo quedó expuesto frente a Anthony. Involucrados, pero todavía hay mucha gente en la escuela tratando de silenciar a todos. Anthony apretó los puños, la familiar sensación de inquietud lo invadió una vez más. No podía permitir que las cosas volvieran a quedar en silencio. Tenemos que mantener la presión. La justicia no llegará por sí sola. Daniel, dijo Anthony, con voz firme. Lo sé, señor Anthony. Tenga paciencia, solo un poco más. Las cosas están empezando a cambiar, pero no podemos detenernos ahora. Lo ayudaré. Nos aseguraremos de que todos sepan la verdad. Daniel terminó la llamada, dejando a Anthony con una mezcla de esperanza y ansiedad. La batalla había comenzado, pero Anthony sabía muy bien que esto no iba a ser fácil. Las personas que protegían a Dawson no eran de las que se rindían sin luchar. Alrededor de las 2 de la tarde, Anthony recibió un mensaje de la señora Lawson. Ella fue uno de los primeros padres en apoyarlo abiertamente a él y a su familia. El mensaje decía, señor Anthony, he hablado con varias personas más en la escuela. Todos acordaron levantarse y testificar contra la señora Dawson. No podemos permitir que esto continúe por más tiempo. Anthony sintió una pequeña oleada de alivio. Estos padres ya no tenían miedo. Ahora entendían claramente que si no actuaban, sus hijos seguirían sufriendo los mismos horrores que había soportado Lucy. Tan pronto como el artículo circuló ampliamente, la reacción de la escuela fue rápida. Se llevó a cabo una reunión de emergencia en el campus a la que asistieron el director y varios maestros clave. Anthony sabía que si no aprovechaba esta oportunidad, encontrarían una manera de encubrir las cosas una vez más. Esa tarde, Anthony y Daniel llegaron a la escuela, preparados para enfrentarse a los dirigentes de la escuela. Cuando entraron a la sala de conferencias, una atmósfera tensa llenó el espacio.
Los profesores y el director Harris se sentaron en silencio, intercambiando miradas ansiosas. A Anthony se le acabó la paciencia. Entró y miró directamente a los ojos del director. ¿Qué opinas del artículo de hoy?, preguntó Anthony, su voz apenas ocultando su furia. El director Harris intentó mantener la compostura, pero había una clara inquietud en su expresión. Señor Anthony, no estoy seguro de que esta fuera la forma adecuada de manejar la situación. Lo que sucede dentro de esta escuela debe gestionarse de manera discreta y justa. ¿Equitativamente? Anthony se burló, una sonrisa amarga tirando de sus labios. ¿Así lo llamas? ¿Justo? La señora Dawson abusó de los estudiantes y tú, junto con otros en esta escuela, la encubriste. Elegiste estar del lado del mal y no voy a permitir que eso continúe. Daniel estaba detrás de Anthony, observando cómo se desarrollaba la escena. Sus ojos brillaron. Esta fue la primera victoria real de la verdad. Tenemos pruebas suficientes. La policía estará aquí mañana para comenzar su investigación, le dijo fríamente Daniel al director Harris. Harris apretó los puños, claramente luchando por contener su ira, pero ya no le quedaba defensa. La grabación, los testimonios y el artículo publicado lo habían expuesto todo. El encubrimiento de Harris y sus colegas finalmente estaba llegando a su fin. Ya era hora de que pagaran el precio. Esa noche, Anthony se sentó en la sala con Lucy. Ella lo miró, sus ojos todavía tenían rastros de miedo pero también un rayo de esperanza. «Papá, ¿puedo volver a la escuela?», Lucy preguntó tímidamente. Anthony tomó su mano suavemente, consolándola. «Volverás cuando te sientas segura, cariño, y siempre estaré aquí para protegerte». Lucy le dedicó una pequeña sonrisa, aunque todavía había preocupación en sus ojos. Pero al menos esta noche podría dormir tranquilamente, sin miedo a que alguien la lastimara. Al día siguiente sucedió algo inesperado. Los periódicos y las cadenas de televisión comenzaron a cubrir extensamente la historia. Las historias sobre las víctimas de la señora Dawson ocuparon los titulares. Todas las entrevistas con padres y otros estudiantes revelaron el abuso que había tenido lugar en la escuela. La presión del público y de los medios de comunicación no dejó a la escuela otra opción que actuar. La policía comenzó su investigación y los primeros pasos hacia la justicia estaban en marcha. La señora Dawson fue suspendida de su puesto y el director Harris se vio obligado a afrontar las consecuencias de su papel de protegerla. Anthony finalmente vio un rayo de esperanza, no solo para él, sino también para Lucy. Esta lucha ya no se trataba solo de exponer la verdad. Fue una batalla contra el miedo, contra quienes habían abusado de su poder para dañar a los niños. Aunque el camino por delante todavía estaba lleno de desafíos, Anthony sabía que nunca se rendiría. Por su hija, por la justicia, lucharía hasta el final. A la mañana siguiente, la luz del día no pudo borrar la tensión en el corazón de Anthony. Aunque el artículo se había publicado y muchas personas habían comenzado a defender la verdad, él sabía que el trabajo no estaba hecho. La justicia solo podrá realizarse plenamente cuando quienes detentan el poder salgan a la luz y rindan cuentas por las cosas terribles que han hecho. Cuando Anthony se despertó, su teléfono estaba inundado de mensajes y llamadas perdidas. Leyó algunos de ellos de otros padres en la escuela. Le agradecieron por sacar la verdad a la luz. Algunos incluso prometieron apoyarlo mientras luchaban contra la injusticia que había plagado su escuela. Sin embargo, lo que más preocupaba a Anthony era que la señora Dawson y el director Harris todavía estaban protegidos por el sistema. Aunque se había levantado el velo, sabía que no sería fácil sacarlos completamente a la luz. Pero ahora que todo se había hecho público, no podrían escapar de la responsabilidad tan fácilmente. Por la mañana, después de dejar a Lucy en la escuela, Anthony fue a encontrarse con Daniel Ramsay. Había estado trabajando incansablemente para garantizar que el artículo tuviera una amplia distribución y provocar una ola masiva de respuesta pública.
Daniel ya se había comunicado con varios otros medios de comunicación y estaba planeando organizar una entrevista con testigos, incluidos padres que habían visto personalmente el comportamiento abusivo de la señora Dawson. Daniel abrió la puerta y saludó a Anthony. «Buenos días». «Lo tengo todo listo», dijo Daniel con una sonrisa, aunque su expresión se mantuvo seria. «Ahora podemos presionarlos aún más. El artículo ha sacudido las cosas, pero no piensen ni por un segundo que admitirán sus crímenes fácilmente». Anthony asintió con la mirada resuelta. «Lo entiendo, pero no nos detendremos. Tienen que pagar por lo que han hecho». Daniel dejó escapar un suspiro. «Necesitamos una medida aún más contundente. La policía ha iniciado su investigación, pero sin más pruebas, alargarán el proceso». Hizo una pausa antes de continuar. «Es necesario conseguir más apoyo de la comunidad, de los otros padres. Cuanta más gente se ponga de pie, más difícil les resultará ocultar la verdad». Anthony apretó los puños con fuerza. «Haré lo que sea necesario. No se saldrán con la suya». Menos de una hora después, se publicó el siguiente artículo, que rápidamente se convirtió en un tema candente en todas las plataformas de medios. Las grabaciones de audio que Anthony y Daniel habían recopilado de otros padres y estudiantes se transmitieron en vivo. Los testimonios de los testigos hicieron que el público se diera cuenta de que las acciones de la señora Dawson no fueron un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático de abuso. El artículo dejaba claro que el abuso físico y emocional de la señora Dawson había estado ocurriendo durante mucho tiempo, afectando gravemente no solo a Lucy sino a muchos otros estudiantes. Sus amenazas, junto con el ocultamiento deliberado de la verdad por parte del director Harris, habían dejado a las víctimas demasiado asustadas para hablar. Temían por su futuro, aterrorizados de ser expulsados o condenados al ostracismo de la escuela. Anthony fue testigo de una poderosa tormenta de reacciones de la comunidad. Los padres, estudiantes y simpatizantes comenzaron a hablar juntos. La presión aumentaba cada hora. Los gritos de justicia resonaron por todas partes. Finalmente las autoridades se vieron obligadas a intervenir y se inició una investigación oficial. La situación se volvió más intensa y Anthony supo que este era el momento crítico para mantener su determinación. Cuando comenzó la investigación policial, surgieron, una tras otra, pruebas innegables contra la señora Dawson y el director Harris. Las autoridades reunieron pruebas más críticas de investigaciones anteriores, incluidos vídeos grabados en secreto por estudiantes en el aula, que mostraban a la señora Dawson amenazándolos y agrediéndolos físicamente. Anthony recibió una llamada de Charles, su amigo más cercano. Charles le informó que las autoridades habían citado oficialmente a la señora Dawson y al director Harris para interrogarlos. Tendrían que enfrentarse a graves cargos. «Anthony, acabo de enterarme de gente dentro de la escuela. Han comenzado una investigación formal sobre Dawson y Harris. Existe la posibilidad de que enfrenten sanciones severas», dijo Charles, con el orgullo resonando en su voz. Anthony respiró hondo, todavía luchando por creer que las personas que le habían robado la infancia a su hija finalmente estaban siendo llevadas ante la justicia. «No pararemos hasta que paguen por todo», respondió Anthony con firmeza. La investigación oficial pronto se extendió más allá del recinto escolar. Todos hablaban del caso. Las historias sobre el abuso de poder de la señora Dawson y los encubrimientos del director Harris provocaron indignación en toda la comunidad. Los incidentes pasados también comenzaron a resurgir y surgieron más víctimas. Algunos padres no dudaron en exigir la oportunidad de hablar sobre lo que sabían. Mientras tanto, la señora Dawson se encontró bajo una presión abrumadora desde todas direcciones. Intentó desesperadamente justificar y disculpar sus acciones, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Ya nadie creía en sus explicaciones. La policía procedió a su arresto y llevó a cabo una investigación más profunda sobre su mala conducta a lo largo de los años. Ese día, cuando arrestaron a la señora Dawson, toda la escuela quedó en shock.
Tanto los estudiantes como los padres no podían creer lo que veían mientras veían cómo se la llevaban esposada. Los rumores se habían confirmado y había una sensación, como despertar de una pesadilla, de que finalmente todo había terminado. Pero para Anthony, este fue solo el primer paso. La verdad no solo necesitaba ser reconocida. Exigió consecuencias. Anthony estaba afuera de la escuela, observando cómo la policía reunía pruebas y tomaba declaraciones a las víctimas. Sintió una sensación de alivio que crecía lentamente llenando su corazón, pero sabía que esta batalla aún no había terminado. Todavía tenía que asegurarse de que el director Harris no eludiera su responsabilidad. La policía continuó su investigación, pero esta vez no fueron solo los testigos los que hablaron. Los propios estudiantes habían encontrado el coraje de contar sus historias. Se llevó a cabo una reunión de emergencia en la escuela, donde el director Harris y la señora Dawson tuvieron que enfrentar graves acusaciones. La tensión en el aire era palpable cuando padres, estudiantes e incluso maestros se pusieron de pie. Juntos, del lado de la justicia, todos sabían que la verdad finalmente había salido a la luz. Pero ahora era el momento de que los responsables pagaran el precio. Esa mañana, Anthony regresó a la escuela con el corazón pesado por la inquietud. Aunque la señora Dawson había sido arrestada y el director Harris estaba bajo escrutinio, todavía sentía la necesidad de afrontar todo directamente. Necesitaba estar seguro de que su hija nunca más tendría que vivir esas pesadillas. Cuando entró en la oficina, encontró a Daniel Ramsay ya esperando. El reportero se había convertido en el aliado más confiable de Anthony durante toda esta pelea. Daniel levantó la vista y le ofreció una sonrisa alentadora. Ya casi llegamos, Anthony. Hoy será un punto de inflexión, dijo Daniel, su voz transmitía una sensación de confianza. Anthony encontró su mirada fija. No me detendré hasta que enfrenten plena responsabilidad, respondió Anthony, con tono decidido. Comenzó la reunión y el ambiente en la escuela era asfixiante. Todos los ojos estaban fijos en la señora Dawson y el director Harris. Ambos fueron conducidos a la sala de reuniones, con el rostro demacrado y los ojos llenos de miedo. Esto no sorprendió a Antonio. Después de todo lo sucedido, finalmente había llegado la justicia. La señora Dawson ya no era maestra en la escuela y el director Harris había sido suspendido de su puesto. Pero lo que más le importaba a Anthony era ver a su hija en su salón de clases, sin miedo, sin mirar por encima del hombro cada vez que Dawson pasaba. Las amenazas, el abuso, el miedo, ahora eran solo parte del pasado. Me quedé en silencio demasiado tiempo, habló una voz entre los padres. Era la señora Lawson, que había estado al lado de Anthony desde el principio. Pero ahora nada puede detenernos. Hay que hacer justicia. El director Harris intentó defenderse, pero la evidencia era innegable. Las grabaciones, los vídeos y los testimonios de otros estudiantes fueron suficientes para llevarlos a ambos ante la justicia. No puedes hacer esto. Anthony Harris ladró. Estás destruyendo todo lo que construí aquí. Anthony lo miró fríamente. ¿Qué construiste? Respondió con voz aguda. ¿Un sistema que encubría crímenes? ¿Una escuela que no era segura para sus estudiantes? Todos en la sala se miraron y luego, lentamente, todos los ojos se volvieron hacia Anthony. No quedaba nadie para defender a quienes habían protegido tal mal. La señora Dawson ya no era maestra y el director Harris ahora sería investigado formalmente y responsabilizado por sus acciones. La policía comenzó a realizar arrestos y a realizar investigaciones sobre las acciones de la señora Dawson y el director Harris. Siguieron apareciendo más pruebas y ninguno de los dos pudo escapar al castigo. La señora Dawson fue puesta en detención temporal y se amplió la investigación sobre sus años de abuso. Se abrió una causa penal y ella tendría que responder ante la ley por todo lo que había hecho. El director Harris tampoco se libró de responsabilidad. A pesar de su autoridad dentro de la escuela, no pudo evitar la verdad.
Cada acción que había tomado para encubrir el abuso, cada amenaza y su prolongado silencio ahora lo obligaban a enfrentar graves consecuencias. Cuando todo terminó y la investigación oficial se hizo pública, Anthony sintió una oleada de alivio en su interior. Por fin pudo volver a ver feliz a su hija. Después de todos los días y noches de preocupación y dolor, finalmente había hecho justicia a Lucy. En una tarde tranquila, después de que todo se hubo calmado, Anthony se sentó junto a Lucy. Ya no tenía miedo ni ansiedad. Lucy miró a su padre con los ojos claros una vez más. «Papá, sabía que me salvarías», dijo Lucy suavemente, con la voz llena de confianza. Anthony sonrió, sus ojos brillaban de emoción. «Siempre te protegeré, cariño». «¿Siempre?» Su vida podría seguir adelante ahora. Lucy ya no tendría que vivir con miedo y Anthony siempre estaría al lado de su hija, protegiéndola tanto como pudiera. Quienes habían actuado mal pagaron el precio de sus acciones y se hizo justicia. La lección de esta historia es que la verdad y la justicia siempre tendrán el poder de superar el miedo y la opresión. Incluso cuando nos enfrentamos al poder, al silencio o al encubrimiento, debemos tener el coraje de hablar en defensa de lo que es correcto. Tomar las medidas correctas, por difíciles que sean, generará cambios. Además, el amor y la protección de la familia es una fuerza poderosa que nos ayuda a superar los desafíos, brindando justicia y seguridad a quienes amamos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos motiva a seguir brindando historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Nos vemos pronto.